Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Steven Romero, Brian Salinas, Eis Fernando Arias, Manuel Bello y Dairon Torres. Nuestro trabajo lo iniciaremos con la siguiente agenda. En la parte 1 tendremos el estudio administrativo, la parte 2 el estudio ambiental, la parte 3 el estudio financiero y al final tenemos conclusiones. En primera instancia tenemos el organigrama, donde desplegamos al gerente general, luego el gerente de seguimiento de calidad, gerente de coordinación y supervisión, gerente de consultoría y asesores externos. De cada uno de ellos se desprende asesor en informática, supervisores, consultor en eSports, asesor jurídico y asesor de seguros correspondientemente. La empresa contará con una estructura ancha para que haya una mejor comunicación. Al tener menos niveles, así los empleados están más cerca de la alta dirección. La estructura jerárquica está de más fácil control y se necesitan 9 empleados para el inicio de la compañía de los cargos anteriormente mencionados. Bien, para el estudio ambiental se tuvieron en cuenta criterios metodológicos para llevar el estudio ambiental y fue necesario realizar un diagnóstico de las condiciones del medio físico del centro principal de las consultorías especializadas en eSports. Para el diagnóstico físico se tendrá en cuenta una recopilación bibliográfica para la obtención de información cualitativa y cuantitativa. Por otro lado, se complementará la información obtenida anteriormente con la revisión de fuentes secundarias, planificando una fase de campo. Y por último, se incluirá una revisión cartográfica de los terrenos del proyecto, esto con el fin de identificar las coberturas disponibles. Seguimos con el estudio financiero, en el cual se señalarán los ítems que se van a necesitar para poner en marcha la empresa, un capital de 600 millones, el cual se cuenta con el 60% en efectivo, es decir, 360 millones. Y para el 40% restante se va a hacer un préstamo para capital con una tasa de interés del 20% efectivo anual de 240 millones con un plazo de 5 años, es decir, que las cuotas se pagan anuales. Luego tenemos inversión en activos fijos, la parte de maquinaria y equipos también con una parte en efectivo o de contado que sería el 50% y el restante quedaría a crédito a un año sin interés. Y asimismo para vehículos tenemos que se cuenta con un 60% en efectivo de 36 millones y un saldo a 2 años sin interés del 40%, que serían 24 millones de los 60 en total para vehículos. Para la contratación de personal es con un equivalente a 96 millones y un incremento anual del 7%, es decir que el siguiente año de cuando empecemos operación va a tener un 7% de incremento. Para las ventas tenemos proyectadas unas ventas de 750 millones con unas metas de crecimiento anual del 15%. También están los costos de operación, que son el 40% de los ingresos anuales, es decir, de los 750 millones anteriores. Se cuenta con una política de ventas en la que de lo que se venda se puede dejar el 80% de contado y el 20% restante a crédito a un año. Y la tasa de oportunidad del 10% anual, lo cual se analizará un poco más adelante. Continuamos con la tabla de depreciación de los activos, los cuales pues tenemos la maquinaria de equipo con un gasto anual de depreciación de 3 millones, en vehículos un gasto anual de depreciación de 12 millones y en equipo de oficina un gasto anual de depreciación de 2 millones. Para la tabla de amortización tenemos el saldo inicial de 240 millones, cuotas fijas de 80 millones 251 mil 129 pesos, un interés variable en el primer periodo de 48 millones, un abono capital de 32 millones 251 mil 129 pesos y al final de nuestra tabla de amortización teniendo un saldo final de 0 pesos. Para el flujo de caja, esta es la información que nos mostrará a detalle cuáles son los ingresos y egresos que tiene la empresa en un tiempo determinado. También es la acumulación neta del flujo efectivo con el que cuenta la empresa. Su principal objetivo es mostrarnos cuáles son todos los ingresos y gastos que tiene la empresa como tal. Esto nos ayudará a los administradores en un determinado momento para tomar decisiones, evaluar
y evaluar cuál es la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo de manera positiva. El ingreso principal de la empresa son sus ventas y con esto se deriva la sostenibilidad y en los egresos se destacan los costes de producción, nómina, pago de préstamo, etc. Se puede decir que si el saldo es al fin positivo es porque los ingresos fueron mayores que los egresos que generó la empresa. En cambio, si sucede lo contrario, es decir, que tanto los ingresos como los egresos son negativos, en ese caso su saldo será negativo, se indica que el proceso falló. Para el estado de resultados tenemos 4 periodos distintos donde diferenciamos ventas, costo de ventas, costos de operación, utilidad bruta. Para gastos, gastos operacionales, gastos de depreciación y administración. Para utilidad operacional, ingresos no operacionales, gastos no operacionales, utilidad de impuestos, impuestos de renta del 33%, utilidad neta, reserva legal y utilidad del ejercicio. Para el balance general tenemos también 4 periodos distintos donde el activo inicial son 639 millones, activos corrientes 529 millones y disponibles tenemos los 529 millones. En cuentas por cobrar del periodo 0 no tenemos ningún valor, activos no corrientes 110 millones, de estos los cuales son maquinaria, vehículo, equipos de oficina y depreciación acumulada que en el periodo 0 no contamos con ningún valor. Asimismo, los pasivos corrientes de 47.251.129 para el periodo 0, obligaciones financieras, maquinaria, vehículo, cuentas por pagar a socios e impuestos, que en el periodo 0 tenemos, no tenemos ningún valor para vehículo, cuentas por pagar e impuestos. Los pasivos no corrientes como vehículo, obligaciones financieras y en el patrimonio, capital social, reserva legal, utilidad acumulada y utilidad del ejercicio, lo cual el pasivo más patrimonio nos da un total de 639 millones. Las variables que se tuvieron en cuenta a la hora de analizar fueron el costo promedio de capital o el WACC, que es el que determina el costo de financiamiento en una empresa, promediando lo que cuesta financiarse con deuda y patrimonio. También está el BPN, que es un indicador que mide y determina la viabilidad de una inversión o un proyecto en términos de rentabilidad y ganancia. Tenemos la TIO, que es aquella tasa mínima que se está dispuesta a aceptar, es decir, aquella rentabilidad mínima que se espera ganar al llevar a cabo dicha inversión. Esta tasa se define de acuerdo al conocimiento que se tenga del proyecto y demás análisis que se haga al respecto. Y por último, la TIR, igual que en el BPN, es un indicador que también permite medir y determinar la viabilidad de una inversión o un proyecto en términos de rentabilidad y ganancia. Es decir, que ya para el análisis financiero, si se compara la TIR obtenida, que es igual al 14%, con el WACC obtenido del 13,021%, es evidente que la TIR es mayor, lo que quiere decir que se acepta el proyecto debido a que se está generando más de lo que cuesta financiarse con deuda y patrimonio. Por otro lado, como podemos observar, el BPN obtenido es igual a 20.302.175 pesos, siendo este valor mayor a 0, es decir, es positivo. Por lo tanto, es un indicador que reafirma la razón de aceptar el proyecto. Finalmente, vemos que la TIR es mayor que la TIO, aceptando así el proyecto, ya que estamos asumiendo que el rendimiento será mayor al mínimo requerido, bajo la condición que se reinviertan los flujos netos de efectivo. Cuando la TIR es menor que la tasa de descuento, el proyecto se rechaza, pues se estima un rendimiento menor al mínimo requerido. Como conclusión, decimos que el presente plan de negocio, de acuerdo al análisis realizado, es viable. Se considera prudente en la medida que se logre posicionamiento a futuro, es decir, que ajustar la tarifa de acuerdo a condiciones de mercado. Y dicha empresa de consultoría iniciará operaciones en febrero del 2024, por lo que financieramente todas sus proyecciones se ajustaron a 4 años de actividad. La operación del proyecto se iniciará en el año 1, por lo que se hace necesario hacer los ajustes en el año 0, para así generar utilidades de manera creciente y sostenida. Eso fue todo, muchísimas gracias por su atención.